nos vamos a hablar ahora de lo más antiguo, del origen de este festival internacional que arrancó, bueno, pues como una chalupa, dirían algunos, y se ha convertido en todo un transatlántico. Y de todo ello vamos a hablar con la historiadora Lola Horcajo. Arratsaldeon, Lola, ¿qué tal? Arratsaldeon, aquí estamos luchando contra viento y marea, pero muy contentos. Que sepáis que he salido peinada de mi casa hace un ratito. Bueno, creo que no lo parezca. Lola, tú decías, me gusta que estos días de quédate en el exterior estáis jugando a elegir personaje, actor o actriz. ¿Con quién serías tú? ¿Con quién te quedas? Pues yo me voy a ir al cine clásico porque como ya están pedidas todas las de que han venido este año al festival y de otras, véase Kate Blanchett, que es mi preferida de todas formas, pues vamos a quedarnos... Te la presto, Lola, si quieres. No importa. Me quedo me quedo con la Greta Garbo, con la divina Greta Garbo, del cine clásico. Porque Maite, ¿tú te habías pedido Kate Blanchett? Yo porque me gusta mucho esa mujer, pero soy capaz de compartirla y cambiarme de personaje. El cine clásico siempre ha tenido un glamour especial, por eso seguimos viendo las películas de aquella época. Y fijaros que además, a cuento de este 1953, que es cuando empezó todo este jaleo que tenemos del cine. De eso veníamos a hablar. ¿Cómo nació este festival? Pues nació de una genial idea de cine que tuvieron un grupo de 10 comerciantes donostiarras que querían revitalizar el turismo en San Sebastián. Estamos en 1953 y aquellos grandes pastos de la Belle Époque habían quedado muy atrás. Y ellos quisieron hacer algo nuevo, diferente, que atrajera gente y que revitalizara el turismo. Porque la ciudad estaba muerta, ¿no? Bueno, tanto como muerta yo creo que tampoco. De capa caída. Pero sí que habían empezado a cambiar los estilos también de veraneo. Y muchos de los veraneantes habituales madrileños y sobre todo de Zaragoza y así, de los sitios más calor, que venían a San Sebastián, pues estaban empezando a migrar al sur. No lo entiendo por qué, porque hace mucho calor, pero ya empezaban a cambiar las modas como más sol. Y entonces dijeron, vamos a liarnos la manta a la cabeza. Y claro, no se fijaron nada más ni nada menos que en Cannes o en Venecia, en los festivales de cine que había. Y yo quiero deciros que era un momento, en ese 1953, el que el cine era la principal distracción de la que podía disfrutar la gente. El cine. Fijaros que la televisión no empieza hasta 1956. Entonces, o sea, no existía, no había series, no había nada de eso, era el cine. Y estamos hablando en mitad de una dictadura, claro, que la situación era muy diferente. Y esa fue además precisamente, bueno, la champa que cogieron, nunca mejor dicho, ahora que estamos aquí en la playa con los surfistas, la champa que cogieron fue precisamente que la situación política en España fue propicia en aquel momento. Porque en ese 1953 fue cuando el régimen de Franco, la dictadura, estaba queriendo salir del encierro en que estaba sufriendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1953 es cuando se firma el tratado con Estados Unidos, en que a cambio de bases militares en España se empezara a tener una ayuda económica y militar. Sin irnos tan lejos, en ese 1953, ¿cómo reaccionan las instituciones, el ayuntamiento? Claro. Ellos irían a decir, voy a hacer esto. Os voy a decir una cosa. Por un lado, los de casa siempre peor al principio, luego bien. Reticentes. Pero que esa situación política se vio de alguna forma en el cine, porque es el año en que se estrena precisamente durante la primera Semana Internacional de San Sebastián en otro cine que no era de festival, que era en el Cursal, que fue Bienvenido Mr. Marshall. Wow. Con lo cual de Berlanga, y que ahí lo dice todo muy simbólico de que eso de esa autarquía de la que se estaba saliendo con la ayuda americana. La autarquía. La autarquía. Bueno, pues no vamos a hablar de economía, Máximo. Bueno, y voy a decir además por otra parte que también el año anterior, en el 52, es cuando por fin se habían suprimido las cartillas de racionamiento. Pero volviendo al cine, bueno, Lola, en el 53, ¿cómo reacciona el público? Bueno, pues a ver, este grupo era un grupo de comerciantes y esta idea surgió en una tertulia nocturna, de decir que es cuando siempre salen las cosas mejores. Claro que sí. ¿A que sí? En el Café Madrid, que estaba en la avenida, y uno de los múltiples cafés que había, y se reunieron unos amigos, pero así como estamos tú y yo, y empezaron un poco a hablar de este tema. ¡Ay, qué mal anda esta ciudad! Mucha gente se está yendo al sur y este verano no han venido tantos, pues vaya pena. Pues habrá que tener una idea, y ahí es donde estuvo el tema del cine, del Festival del Cine, del cual no tenían algunos ni la menor noción, que luego contaré el que era verdaderamente que el cine lo conocían de ir a ver cine y poco más. Entonces dijeron, bueno, pero un festival de cine ¿en qué se ve plasmado?
pasmado. Bueno, en que viene mucha gente, en que vienen productores, directores, las actrices, atrae mucha gente y esto se ve en muchos sitios, es propaganda. Y dijeron, bueno, pues como eran comerciantes, ahí estaba en especial un hombre que lo quiero mencionar, que fue el primer, vamos a decir, secretario general del festival, que fue Dionisio Pérez Villar, que tenía simplemente una tienda de ropita de niños y de cochecitos, los cochecitos Villar. Ya ves tú qué relación con el cine. La cuestión es que, Lola, en muy poco tiempo... Primero se van a pedir permiso, como eran comerciantes, dice, bueno, pues vamos a pedir en la Cámara de Comercio. Uy, qué cosas tenéis. Eso los comerciantes a lo vuestro. Claro. A lo vuestro. Bueno, pues a la Federación Mercantil. Oye, vaya fantasía, mejor otro. Tampoco. Entonces es cuando se fueron al todopoderoso sindicato, aquel sindicato vertical que era el que controlaba todo el mundo del espectáculo y al cual había que estar afiliado. Se fueron allí y no les pareció tan mala idea. Precisamente yo creo que por dar este signo de apertura ya al exterior. Claro. Y por vender marca España ya, ¿no? Claro, desde aquellos años. Efectivamente. Por una imagen un poco más cultural dentro de la terraza. Ahora seguimos hablando, Lola, porque luego quiero preguntarte acerca de cómo creció rápidamente, pero algunas de esas imágenes de esos primeros años no se los ha llevado el viento, no han sido fruto de lo que el viento se llevó, que es, como están ustedes comprobando, todos agarrados a la mesa para no salir balando. La cuestión es que esto está bien guardadito en un archivo, en el archivo del Cinema al Día, que está precisamente en Tabacalera, en ese edificio cultural que alberga algunas de las más preciadas imágenes que nosotros hemos podido revisar. Las naves de conservación de Tabacalera salvaguardamos el archivo histórico del Festival de San Sebastián, que recuperamos en 2018, es decir, cartas con cineastas, documentos, actas de reuniones. Hemos hecho un cálculo aproximado de 900 cajas, es documentación que comprende desde el 53 hasta básicamente 2018. Pues esto que tenemos aquí es una carta manuscrita de Luz Buñuel, que envió al festival en el año 60. Buñuel no vino al festival hasta el año 77, como artista exiliado, evidentemente. Estamos en la segunda nave de conservación, ya se nota también por el frío que disminuye, y es precisamente porque las fotografías tienen que conservarse con el celuloide, que también está aquí atrás. Por ejemplo, tenemos aquí a Concha Velasco, ¿no? Sí. Ostras, buena foto, ¿eh? Sí, sí. Esto está al final lleno de historia. Exactamente. Aquí tenemos a la primera cineasta en competir en la sección oficial del festival. Es el año 65 y es una mujer soviética llamada Yulia Solcheva. Y con el archivo ya sabemos que Buñuel estuvo. Efectivamente. Antes estábamos hablando del año 60, 17 años después el fondo fotográfico nos devuelve ese juego de espejos, ¿no? Buñuel finalmente pisando por primera vez el Festival de San Sebastián, y es una foto con una carga histórica y simbólica muy fuerte porque es Buñuel dándose un abrazo con Carlos Saura. Aquí tenemos uno de los carteles, ¿no? Sí, y además uno de los que al equipo más nos gusta. En el año 78, fruto de esas transformaciones que vive el festival, es el primer cartel con inscripciones en euskera. ¿Qué queremos conseguir con este proyecto? O sea, lo que queremos conseguir es que además también hemos puesto en marcha una residencia de becas de investigación abierta a investigadores de todo el Estado para que vengan, vean estas fuentes primarias y se vuelvan a escribir nuevas historias sobre el festival, ¿no? Y que no se quede como en el relato oficial de lo que ha sido el festival. Qué grande es el cine y qué grandes todas las actrices. Arrancó en 1953, Lola, qué tesoros teníamos. Pero en muy poquito tiempo consiguió, bueno, pues ser un festival de primera categoría, festival de clase A, que hay muy poquitos, que lo tienen 7 tan solo en Europa, Cannes, Venecia, Berlín, pero se consiguió convertir en un festival de muchísimo éxito. Y de hecho, las primeras cosas que han quedado consolidadas como iconos del Festival de Cine de San Sebastián ya estaban en esa primera edición. Ya estaba el Hotel María Cristina, que fue el que albergó a las artistas y actores principales. Ya estaba la alfombra roja, ya se llevaba una alfombra roja y ellos tuvieron que inventar, decir, bueno, una alfombra roja. Ya estaba la concha como galardón, ¿eh? Ya se empezó a hacer y se diseñó esa concha, que primero fue de plata,
y luego fue de oro cuando ya se hace internacional y de carácter oficial. Y se consiguen que, como he dicho, estos comerciantes viajaron a Madrid para pedir los debidos permisos y fue en Madrid donde les respaldaron, porque empezaron a hablar con el sindicato que les dijo de actores y actrices, que les dio el sí y la promesa también de ayudarles a encontrar las películas, las personas que podían venir, de alguna manera también de controlar el festival. Lograron una subvención y lo que en principio hubiera tenido que ser una traba, que era el ir a hablar al Ministerio de Asuntos Exteriores, resultó que no, porque era primo de uno de aquellos comerciantes, el señor ministro. Fíjate, Lola, hemos repasado algunos de los que vinieron por aquel entonces. Kirk Douglas con Vikingos, también Hitchcock, Fellini, Lauren Bacall, Bette Davis, Audrey Hepburn. Es que estamos hablando de artistas que hoy en día son iconos. Iconos mundiales. Bueno, yo tenía una duda, una pregunta. Si todo, digamos, este ascenso de empezar con una primera edición muy humilde, muy modesta, hasta llegar a donde estamos hoy, si hubo alguna edición que supusiera un pequeño o un gran punto de inflexión porque vino, bueno, lo que sea, o porque se estrenó una película que lo cambió todo de alguna forma. Hubo años en que perdió la categoría oficial. Pero yo me quería centrar en esa primera edición tan humildemente formada y, sin embargo, la Concha de Plata ya fue para nuestro gran Paco Rabanne. O sea, que aunque fueron unas películas, vinieron películas de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Francia. De Francia vinieron más películas que las españolas, hubo 7, de Suecia, de México. Algunas incluso se las tuvieron que apañar para que llegaran en valija diplomática, tanto de Roma como de Londres, porque no llegaban. A última hora no llegaban ni las máquinas, pero llegó todo. Se presentaron esa inauguración, que fue un lunes 21 de septiembre de 1953, allí estaban todos. Y como lo habían organizado todo en petit comité y de cine hemos quedado en que no tenían mucha idea, habían traído como figuras estelares, las actrices, a una Carmen Sevilla que todavía tenía 22 años y era una belleza maravillosa, y a un Luis Mariano que había sido el galán, que había interpretado con ella varias películas ya, Violetas Imperiales, La Bella de Cádiz, que la habían hecho ese mismo año, y esas iban a ser las dos figuras principales. Pero claro, el dinero y las subvenciones tampoco eran muy grandes, por lo tanto dependían bastante de la venta de las entradas. De tal manera que hubo un señor que también lo tengo que mencionar, porque es de los pocos que todavía queda sus nietas como comerciantes en esta ciudad, que es la Boutique Cristina, que fue el que estaba encargado de controlar las entradas. Y este señor, que era Ernesto Medino, que tenía una fábrica de impermeables en la calle Garibay, que luego fue Boutique Cristina, fue el que dijo: yo me encargo de que aquí sin entrada no entre nadie. Bueno, porque ahí lo consiguió. Y aquí estamos. Perdóname, Leire, que os tengo que decir una cosa. Brevemente, Lola, que nos tenemos que ir, nos están esperando. Que llegó Luis Mariano, que era la estrella invitada, dijo: yo aquí voy. Y este señor dijo: Luis Mariano, ¿qué va a hacer? ¿Quién es este? Pues para el cantante Irundarra, conocido en el mundo entero. De vuelta al hotel de Londres donde estaba y tuvieron que ir de allí a rescatarlo. Lola. Porque Ernesto Merino no se había enterado, pero para él y para los pues mira qué estricto era, mira qué estricto era. Un gran aplauso. No, es que Lola, voy a hacer un sexto programa y vas a venir conmigo, sola tú y yo, de única invitada. Es que ricasco, Lola, por tu sabiduría. Gracias a vosotros y de verdad que esto continúe. Fue una gran idea y esta continuación que vamos teniendo 72 años más tarde es lo mejor de lo mejor. Es que ricasco por estar con nosotros. Un aplauso para Lola, claro, por su magnífica hemeroteca, que es una pasada. Me parece mágico que un grupo de personas sin ningún conocimiento específico sobre cine ni de organización de festivales de esa magnitud consiguiesen sacarlo adelante. Bueno,